capítulo 2. Gloria al Señor. Libro de Filipenses, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el verso 7 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre, y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu gran amor manifestado y mostrado para con todos los hombres, entre los cuales estamos nosotros los que hemos creído, Señor. Pues gracias a tu grande amor hemos alcanzado mediante el sacrificio de Cristo esta salvación tan grande. Te rogamos, ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra salvación, Señor, esta salvación que nos diste. Ayúdanos a esforzarnos, a buscar tu rostro, a hacer tu voluntad. Sea tu Espíritu Santo fortaleciendo y animando nuestros corazones. Mi amado Señor, se abran los ojos de nuestro entendimiento para comprender y entender tu perfecta voluntad, y tu Espíritu Santo esté llevándonos siempre en todo. Padre bueno, nos hemos reunido como un solo hombre para oír, Señor, tu palabra. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Se abran los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad, y tu palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y la peor muerte que le podían dar a alguien es la muerte de cruz. Entonces nosotros hemos estado viendo el Señor a quién vino a dar testimonio, y dijimos que Él vino a dar testimonio a la verdad. Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra es la verdad. Entonces vino a dar testimonio a la verdad porque desde la fundación de la tierra y la creación del hombre, luego de su caída, ningún hombre pudo levantar su cabeza para tener comunión nuevamente con Dios a causa de su naturaleza caída, a causa de su naturaleza humana. Y era necesario la redención por el plan de Dios, la redención del hombre, y la única manera de redimir al hombre es que así como el pecado entró en el mundo por un hombre también entre la justificación para todas las generaciones, la generación humana, a todos los hombres. Entonces necesitaba a alguien que esté escrito de él, que en la cabecera del libro se haya escrito de él, que venga y dé testimonio ante Dios de su justicia. Una justicia que exigía la ley. Porque la ley decía así: el hombre que hiciere estas cosas, ese vivirá. Y nunca los hombres pudieron llevar a cabo toda la ley, excepto uno, aquel que fue enviado, y aquel que tenía que despojarse a sí mismo, y aquel que tenía que humillarse a sí mismo, y aquel que tenía que ser obediente, es decir, mostrar obediencia a Dios antes que a sus sentimientos. Porque Jesús tuvo sentimiento, era un hombre, tenía sentimiento como todos nosotros, había sentimiento en él, pero un hombre que se haya humillado a sí mismo, y se haya dicho no. ¿Vio cómo es que nosotros hemos estado viendo en aquel pasaje que decía no matarás, y dijimos esa palabra tan poderosa, no?
la cual Dios a nosotros nos enseñó para poder frenar el mal, que cuando viene el mal hacia nosotros a querer tomarnos, nosotros digamos no. Y cuando nosotros decimos no, esa palabra frena la maldad, frena la iniquidad, frena el pecado, lo frena porque decimos no, entonces tiene que retroceder y retrocede. Por eso dijimos lo que Dios decía, no matarás, no matarás. Entonces nosotros miramos acá y la Biblia dice que se despojó a sí mismo, Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque necesitaba dar testimonio a la verdad. Para eso vino. Dijimos, no vino a dar testimonio a los hombres, vino a dar testimonio a la verdad. Es decir, de que había un hombre que nació, un hombre que creció, un hombre que obedeció a Dios en todo, un hombre que fue capaz de morir porque Dios le mandaba así, de que tenía que morir en la cruz. Se sometió. Por eso hemos estado viendo que Dios dio testimonio de Jesús. No importaba lo que dijeran los hombres. Los hombres dijeron, es un mentiroso, un falso profeta, un engañador, un sinfín de cosas. Pero cuando Dios da su testimonio es un testimonio legal y oficial de que este hombre era un hombre justo. Por eso hemos estado viendo que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, vimos al Señor Jesús, que se despojó, que se humilló a sí mismo, que fue obediente hasta la muerte, que parecía ser como que listo, murió y todo se terminó. El diablo dijo, listo, lo crucifican, muere, y ahí se termina todo, y no se dio cuenta que ahí, en la muerte de Jesús, comenzó la vida de todos los hombres. Que la muerte, su muerte, iba a ser una victoria. ¿Cómo puede ser que una muerte sea una victoria? Sin embargo, así lo hizo Dios, que con la muerte de un hombre, los hombres alcanzasen la victoria y fuesen los hombres salvados, fuesen los hombres libertados del juicio que venía sobre la cabeza de ellos. Por un hombre que se despojó a sí mismo, un hombre que se humilló a sí mismo y un hombre que fue obediente hasta la muerte. Los que se opusieron a él dijeron cosas, pero no pudieron frenar el trabajo, no pudieron frenar el fin de su venida a este mundo. No pudieron frenar. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, dice lo siguiente. A este, que es Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces dijimos que la muerte no lo pudo retener, porque ¿para quién viene la muerte? La paga del pecado es la muerte. Quiere decir que la muerte a causa del pecado se lleva a todos los hombres. Todos los hombres pecados, entonces están todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, acá la palabra del Señor dice que Dios lo levantó de entre los muertos porque era imposible que la muerte retenga a este hombre. ¿Por qué? Y nosotros lo hemos estado viendo. Murió porque Dios cargó todo el pecado del mundo, y lo hizo pecado para que la muerte tenga su autorización de tomar al hombre pecador. Pero cuando tomó al hombre pecador y murió y lo llevó a su lugar, se dio cuenta que lo que había llevado
llevado era un justo, un hombre justo, y que donde había tiniebla, de repente resplandeció luz, porque había un hombre justo, y no solo un hombre justo, sino que un hombre que Dios dice que lo resucitó. Se abrió las puertas de la muerte y Dios lo resucitó, y de repente un hombre que murió al tercer día se levantó de entre los muertos, porque Dios lo resucitó dando testimonio de que era un hombre justo, un testimonio legal y oficial dado de parte de Dios, que era un hombre recto que cumplió toda la ley. Por eso es que la palabra del Señor dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ¿quién le levantó? El mismo que testificó que era hombre justo, Dios. ¿Qué ocurrió después? Vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 9. Por lo cual, dice, como se despojó a sí mismo, como se humilló a sí mismo, como fue obediente, es decir, testificó delante de la verdad, testificó que era un hombre justo, dio testimonio delante de la verdad que era un hombre justo. Entonces el escritor dice lo siguiente: por lo cual, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces hemos estado viendo todo ese suceso, lo que Dios ha hecho para que toda lengua, no dice que un país, dice toda lengua, es decir, en todo el mundo, en toda la redondez de la tierra, hable el idioma que hable, reconozcan que Jesús, Él es el Señor, no porque se hizo Señor a sí mismo, sino porque Dios lo hizo Señor y Cristo, Dios. Una cosa es que los hombres pongan a alguien y otra cosa es que lo ponga Dios. Por eso cuando nosotros hablamos del libro de Efesios, capítulo 4, verso, ahí dice bien clarito, y Él mismo constituyó, y luego dice para qué constituyó los ministros en la tierra, para perfeccionar a los santos, que no tiene nada que ver con aquellos que quieren llenarse los bolsillos y con aquellos que quieren traer y la bendición de Dios va a ser sobre de usted. No, Dios llamó a los suyos y los colocó para perfeccionar, es decir, a los santos, para que sean aquellos hombres que han creído, moldeados por la palabra de Dios, y vayan a alcanzar la imagen de Cristo, para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos, Él es el primero, el primogénito de entre los muertos, pero tienen que estar los muchos. ¿Y dónde están los muchos? Acá. En la iglesia del Señor están los muchos, los que deben de ser perfeccionados. Por eso hablamos nosotros de la necesidad del congregarse, de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque esa falta de congregarse va haciendo que la persona vaya retrasándose en alcanzar aquellas cosas que debe alcanzar como hijo de Dios. Se va retrasando, se va atrasando, y los que son postreros van a llegar a ser primeros, y los que son primeros, que tendrían que ir adelante, van a llegar a ser postrero a causa de ese retraso en cuanto al conocimiento de la verdad. Por eso no se debe dejar de congregarse, sino que se debe de mantenerse en el lugar donde Dios le puso, en la congregación, mantenerse ahí.
Entonces nosotros hemos estado viendo, por lo cual también Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo. ¿Hasta dónde le exaltó? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que no hay otro nombre superior a este nombre. En la tierra se llamarán muchos Jesús. Yo les digo Jesucito, pero Jesús, el Señor, hay uno solo. Uno solo al cual Dios hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces dice, por lo cual Dios, quiere decir que la exaltación viene de Dios. Por eso dijimos Efesios 4:11, y Él mismo constituyó lo que Dios constituye, lo constituye para perfeccionar a los que han creído. Ellos no van detrás de los bienes de los que han creído, ni están buscando ellos mejorar económicamente o buscar la forma como crecer económicamente. No, porque tienen corazón de mini vivienda. Su gloria es el perfeccionamiento de los santos. Por eso dice, por lo cual a Jesús Dios le exaltó. Los hombres lo tiraron para abajo, mentiroso, engañador. Es un hombre comilón, come no sé y bebe no sé, hombre comilón y bebedor. Es un hombre que anda entre los pecadores. Si supiera quién es esa mujer, si fuese por profeta sabría. Entonces los hombres dijeron 1000 cosas, pero acá importaba lo que decía Dios. No lo que decían los hombres, lo que decía Dios. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios? Dios le exaltó. ¿Por qué le exaltó? Porque dio testimonio que era un hombre justo, santo y perfecto, que agradó a Dios en todos los requerimientos que el Señor le decía. Por eso la Biblia dice, se humilló. Si hubiera tenido que dar lugar a su naturaleza humana, porque tenía humanidad, entonces no hubiera obedecido a Dios. Pero la Biblia dice, se humilló a sí mismo, se dijo no a sí mismo. No solamente no para afuera, sino no para adentro. No a los pensamientos, no a la vista de sus ojos, no, se dijo a sí mismo. Por lo cual también dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua. Por eso nosotros el día de ayer confesamos, Jesús es el Señor. Cada uno de nosotros exclamamos, Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hizo para que toda lengua, nosotros, el castellano, el latino, confesemos que Jesús es el Señor. En otros países, que Jesús es el Señor. En Alemania, que Jesús es el Señor. Estados Unidos, que Jesús es el Señor. Y en cada lugar, en su lenguaje, que Jesús es el Señor. La confesión. Esto lo hizo Dios. ¿Quién exaltó a Jesús? Dios. ¿Quién lo resucitó? Dios. ¿Quién dio testimonio de Jesús? Testimonio valedero, testimonio oficial y legal. Dios. ¿Quién lo levantó? Dios. ¿Y quién lo elevó? Dios. ¿Y quién lo sentó? Dios. Así que Él eleva, Él exalta y así también humilla. ¿Quién? Dios. El que da la vida y el que la quita. Él también humilla, pero también exalta a los que son de Él y a los que le creen. A los humildes le da gracia y a los soberbios les resiste. No son exaltados los soberbios. Por eso dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y Él mandó que toda lengua lo reconozcan a Jesús como el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreo, vamos a leer el libro de Hebreo, unos cuantos pasajes vamos a leer hoy, para que veamos lo que la Biblia dice y habla de Jesús. Cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 24, dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esa era la razón de que Él venga al mundo, para dar testimonio a la verdad, para que la verdad, que es el Espíritu Santo, que es el Padre, que es la palabra de Dios, testifique que era un hombre justo, y en testificar que era un hombre justo, sea aquel hombre que dio su vida para remisión de pecado, es decir, para quitar de en medio lo que impedía al hombre que se acerque a Dios. Por eso, todo hombre que viene a Cristo, lo recibe en su corazón, la brecha entre Dios y el hombre es saldada, es quitada, y ese hombre tiene paz con Dios. La paz con Dios, mediante Jesucristo, es la paz con Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Quitó de en medio el pecado. Quitó de en medio el pecado. ¿Y qué más ha hecho el Señor con lo que hemos creído? Quitó de en medio el pecado, nos dio una muerte y un nacimiento nuevo de un hombre justo, de un hombre perfecto, de un hombre que es nacido según Dios, de un hombre que es participante de la naturaleza divina de Dios. Eso es glorioso, hacernos participantes de su naturaleza a nosotros, hombre, de repente, que el Espíritu de Dios venga sobre de nosotros, que se produzca un nuevo nacimiento y que tengamos vida y vida en abundancia, y que la muerte ya no tenga derecho sobre nosotros. No tiene derecho más sobre lo que hemos creído. La muerte no tiene derecho. Por eso dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, para quitar el pecado. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 55, veamos lo que dice referente a la muerte. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque antes que viniera Cristo, la muerte reinaba. Entró el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos los hombres, por el temor de la muerte, entonces hacían cosas. No, te morí, ya termina todo. No, te morí. Entonces todos tenían temor, miedo a la muerte. No me quiero morir, no me quiero morir. No, se termina todo, se acaba todo. Por eso cuando vino Cristo y murió, la Biblia dice que venció a la muerte. La venció. Y no solamente la venció a la muerte, sino que el mismo Señor dice acá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que el pecado es el aguijón de la muerte. Sí, el hombre que pecare, ese morirá. Por eso dijimos, si Dios no hubiera cargado en Cristo el pecado de todo el mundo y le hubiera hecho pecado, la muerte no tenía derecho de tomar su vida. No podía tomar su vida porque tenía derecho sobre el pecador. Y cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y lo hizo pecado, entonces lo abrazó, lo tomó y se lo llevó. Y después descubrió que llevó la luz en las tinieblas. Todo resplandeció y Dios lo resucitó. Entonces la Biblia dice que por el sacrificio de sí mismo,
para quitar de en medio el pecado. Y Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el pecado? En el hombre que ha creído, que ha recibido a Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estos que estás viendo acá tienen vida. Estos que estás viendo acá tienen a Cristo en su corazón. Estos que están viendo acá son lo que ha sido quitado, limpiado de todo pecado y han sido hecho una nueva creación. Estos que estás viendo acá son una nueva creación, un hombre nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos que ve son los salvos. Nada puede hacer la muerte con ellos. Nada puede hacer la muerte con nosotros. Cristo gustó la muerte por todo, para que nosotros no tengamos ya nada que ver con ella. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque muere un pecador y la muerte se lo lleva al infierno. Sin embargo, muere alguien que ha creído un justo y los ángeles vienen y se lo llevan al cielo. No tiene derecho la muerte de tomarlo. No tiene derecho. Un hombre que ha creído ha sido limpiado, lavado con la sangre de Jesucristo. Su pecado fue quitado y es una nueva creación. No tiene derecho. Tiene derecho sobre el pecador, pero no sobre el justo. ¿Cuántos son justos? La muerte no tiene derecho sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La ley impulsaba el pecado, mostraba el pecado se hacía fuerte, pero vino Cristo y quitó de en medio el pecado. Cuando vamos al Apocalipsis y vamos a verlo a Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando tiene la visión estando en la isla de Patmos, capítulo 1 de Apocalipsis, y dice la Biblia, y vi, dice a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Me parecía que era el Hijo del Hombre, que era el Señor, pero su aspecto que veía, pero yo sabía, pero su aspecto, porque él conocía al Jesús terrenal, al Jesús que anduvo con él, al Jesús que lo llamó para que sea uno de sus apóstoles. A él se lo conocía, al terrenal, pero al Cristo glorificado, cuando lo vio, dijo, es semejante al Hijo del Hombre, pero su rostro resplandece como un sol, sus pies son brillantes como bronce bruñido, sus ojos son como llama de fuego, pero es semejante al Hijo del Hombre, es semejante, dice. En el Apocalipsis capítulo 1, verso 17 dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre de mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Así que no solamente que Dios le resucitó, le quitó la llave. Y el que tiene la llave puede abrir y cerrar. Y Él es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Él es el que abre y Él es el que cierra. Él es el que toma y Él es el que deja. El que tiene la llave, le quitó a la muerte la llave. Por eso es que decimos que Él no tiene la muerte poder sobre lo que hemos creído, porque nuestro Señor resucitó, nos dio vida y tiene la llave de la muerte y del Hades. Él tiene la llave. Entonces, ¿a qué temer a la muerte? ¿Temeremos a la muerte? No, sabemos a dónde nos vamos cuando dejemos este cuerpo mortal. Volaremos al cielo con el Señor.
Por eso hemos estado viendo, ¿dónde está muerte otro aguijón? Quiere llevarte ha sido lavado y comprado con la sangre de Jesucristo. Y este otro ha sido lavada y comprada con la sangre de Jesucristo. Y aquella otra ha sido lavada y comprada con la sangre de Jesucristo. Y todos estos han sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. No tienes derecho sobre de ellos. No tienes derecho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Cristo quitó el pecado, lo arrancó, lo sacó. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La presencia del Señor, el resplandor, su gloria, la naturaleza humana no puede soportarlo. ¿Por qué la Biblia dice, nadie vio a Dios y vivió? Porque es su poder, es como decir, bueno, alguien vaya y párese en el sol. ¿Qué pasa si va y se para en el sol? ¡Psh! Un humito se hace inmediatamente. No puede soportar el poder del sol. ¿Y cómo va a poder soportar el poder de la gloria de Dios? Alguien. Por eso nadie vio a Dios y vivió. Nadie lo vio. Cuando le vi que era el Señor Jesús glorificado, Cristo glorificado, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre de mí, diciendo, no temas, no tengas temor, no tengas miedo, no temas. Yo soy el primero de la creación y el último. Antes de mí no hay Dios y después de mí no hay Dios. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y la llave del Hades. Entonces, nosotros vimos a Jesús en la tierra haciendo la voluntad de Dios, sometido a Dios, sometido a Dios, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos, la muerte se lo llevó, lo metió justamente al Hades, al sepulcro, lo metió. Sin embargo, luz resplandeció en medio de la oscuridad y Dios lo resucitó. Lo resucitó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y Juan en el Apocalipsis lo ve en su gloria, transformado, y él dice, caí como muerto. Entonces salimos de la tierra y vamos al cielo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5 verso 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 5 verso 1, porque vimos a Jesús en la tierra, ahora lo vamos a ver en el cielo al Cristo crucificado. Apocalipsis capítulo 5 verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que Moisés no era digno de abrir el libro y tomar de la mano del que estaba sentado. Elías tampoco era digno. Enoc tampoco era digno. Noé tampoco era digno. Ninguno pudo dar testimonio ante la verdad. Solo uno, Jesús el Cristo.
El que murió por todo y por todos murió por todo, para que todos alcancen vida eterna en Jesucristo el Señor. Uno solo. Por eso dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al Cordero, al Cordero. Por eso hablamos de la humillación y de la exaltación de aquel que a nosotros nos salvó y que nos dejó un mensaje, Apocalipsis 22:12, diciendo lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Y decimos todos juntos: ven pronto, Señor Jesús. Y confesamos: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Cierre sus ojos un momento. Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, derramó para darnos vida, vida en abundancia. Y aquí estamos los testigos de su muerte y de su resurrección.